Hola chicos, y os voy a presentar ya el último punto del tema del siglo XIX con el inicio de las vanguardias, ¿vale? Este movimiento que presagia el cambio, la transición hacia el arte contemporáneo. El último tercio del siglo XIX es una época de esplendor para Europa, crecimiento económico, avances científicos y técnicos, imperialismo, pero al mismo tiempo es una época que anuncia los grandes cambios que se van a producir en el siglo XX. En el arte finaliza el ciclo pictórico iniciado en el Renacimiento y comienza el arte contemporáneo. Es verdad, ¿vale? Seguramente finales del siglo XIX y principios del XX es el momento de mayor cambio que se ha dado en Europa, pues a lo mejor desde hace 1000 años. Cambian todas las concepciones, la concepción del arte, la concepción de la ciencia, la concepción de la religión, del ser humano. Es una época de transformación global de la sociedad. Pasamos a una sociedad con principios muy distintos a los que se estaban teniendo hasta entonces. Es una ruptura también de las bases de la seguridad en los dogmas tanto de la iglesia como los dogmas históricos. Vale, a fin de cuentas es una inversión casi total de lo que es de la mentalidad europea sobre todo. Se produce una doble subversión. En primer lugar, de temas. Tradicionalmente se diferenciaba entre géneros superiores, religión, mitología, historia, alegoría, e inferiores, costumbrismo, retratos, paisajes, bodegones. Ahora los temas inferiores desplazan a los superiores y terminan por convertirse en un mero pretexto. También hay una subversión, un cambio de medios expresivos. Tradicionalmente ha predominado el dibujo y composición, el color y la factura son elementos auxiliares. Ahora destaca el carácter material de la pintura, que no es más que una tela manchada. Se utilizan colores crudos, sin mezclas ni veladuras. En este sentido, todo lo que se entiende como efecto, todo lo que se entiende como escenario, como engaño, como búsqueda de la mayor igualdad posible con la realidad, con lo que nosotros vemos, todo eso se va a venir abajo, principalmente por ese avance de la fotografía y que hará que los pintores pues vean que no ese es el camino, porque para eso ya está la fotografía, sino que la pintura tiene que ofrecer algo más. Si en el impresionismo todavía se apreciaba un equilibrio inestable entre realidad y pintura, con los posimpresionismos se abandonará el efecto ilusionista fotográfico y se regresará hacia lo elemental, infantil, bárbaro, primitivo. Esto significa que ese doble cambio del que os hablé en el vídeo sobre el inicio del arte contemporáneo, ese cambio que se da con la fotografía, luego también se va a dar en un cambio en cuanto a la puesta en duda de valores que habían sido esenciales hasta entonces y que van a entrar en crisis. Pues el pensamiento de Freud, el pensamiento de Einstein, todos los cambios que va a haber a principios del siglo XX y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, eso hará que la pintura se vea en la necesidad de hacer una revolución. Una revolución porque si la realidad que vemos ya no es la que pensábamos, no podemos seguir reflejándola del mismo modo. Es decir, la realidad está más escondida de lo que pensamos y lo que tenemos que hacer es que partiendo de nuestra subjetividad, que es la nueva realidad del siglo XX, establecer una conversación con el espectador con un lenguaje distinto. Este va a ser el lenguaje de los movimientos de las vanguardias. Vamos a verlo y en primer lugar, pues digamos, el primer golpe sobre la mesa de este nuevo arte, del arte contemporáneo, que es el impresionismo. El grupo de jóvenes pintores franceses que inician esta nueva vía recibirán al principio burlescamente el nombre de impresionistas. Sus obras tienen dificultades para ser aceptadas en los salones o exposiciones nacionales y lo hacen en otros alternativos. El Salón de los Rechazados de 1863 o la Exposición Cooperativa de 1874. No existen unas características homogéneas válidas para todos estos pintores. En realidad el impresionismo es un momento de equilibrio inestable entre la pintura tradicional y los posteriores movimientos que rompen definitivamente con la forma de pintar que se inició en el Renacimiento. La preocupación mayor de casi todos era captar el momento, el efecto efímero de la luz cambiante sobre las cosas. Por ello copiaban del natural, fuera del estudio. La comercialización de tubos de pintura industriales facilitó ahora las cosas. Bueno, lo que os he dicho, cuando el pintor impresionista sale a pintar, lo hace con la voluntad de
realizar una obra acabada. Es decir, de que una vez finalice la pintura del paisaje, así se va a quedar porque ese momento ya es irrepetible. Bueno, sigo después de una breve interrupción filial. ¿Por dónde lo había dejado? Aquí. La consecuencia fue que los pintores impresionistas debían trabajar deprisa y tendían a utilizar la pintura tal como sale del tubo, sin mezclas ni veladuras, en ocasiones con tanto empaste que crea relieve, en otras tan diluida que se trasluce la trama del lienzo. En cualquier caso, las pinceladas son siempre vigorosas y sueltas. El resultado es una obra en la que resalta su carácter matérico. Es una tela manchada. Carácter matérico quiere decir de materia, es decir, los pintores impresionistas le van a quitar cierto aura de solemnidad, de sacralidad a la obra, ¿vale? No va a ser un acto de repetición, de recreación de la realidad, sino que va a ser la plasmación temporal de un instante determinado. Y por eso la obra es más materia, ya no es tanto espíritu, ya no es tanto la captación de un carácter, de un espíritu, de una naturaleza presente, sino que es simplemente eso, la captación de un momento puntual. Se rechaza el claroscuro tradicional por artificial, la luz y sombra son espacios coloreados y el ojo humano es capaz de recrear en la retina la apariencia de la naturaleza, al mezclar los distintos colores puros percibidos. Para ello se acudirá a la teoría de Chevreul sobre los colores complementarios. Cada color primario, amarillo, rojo, azul, tiene como complementario a la unión de los otros dos. Así, una luz amarilla tendrá como sombra su complementario el violeta, una luz roja al verde, una luz azul al naranja. Fijaos que este arte impresionista tiene mucho de científico, es decir, todos los pintores impresionistas eran grandes teóricos, grandes entendidos sobre los colores, sobre cómo influyen en nuestra percepción, sobre cómo su mezcla en la retina provoca determinados efectos, ¿vale? Y a través de ese estudio plasmarán esa realidad. La composición dejó de ser un problema, lo era desde el Renacimiento, ahora prima la espontaneidad como en un encuadre fotográfico. Fijaos aquí, no estoy muy de acuerdo con estos apuntes en tanto que le da demasiada importancia al Renacimiento, como si el Renacimiento hubiera inventado la pintura tradicional, y no es verdad. El Renacimiento tiene mucho de los movimientos anteriores. Pero bueno, si nos planteamos el Renacimiento como el momento en que el artista empieza a ser considerado tal y no tanto un artesano, pues sí, bueno, podemos decir que en estos momentos vuelve en cierta medida el artesano, en el sentido de que ya no se le cree o ya no se le considera un gurú o un genio por encima de otra cosa, sino que él mismo desde su humildad solo trata de captar momentos irrepetibles. Se rechazaron los temas grandilocuentes, pero frecuentemente también los temas sociales. Se representó a la sociedad parisiense contemporánea, bailes, carreras de caballos, ballet y por supuesto paisajes. Esta humildad de la que he hablado, esta humildad del artista, de que ya no se considera un dios ni un genio por encima de otra cosa, se ve también en la temática, es decir, pierden la vergüenza, pierden la timidez en el momento de retratar lo que era su vida habitual, es decir, si vemos los lienzos de Velázquez, sabemos que Velázquez su vida no era esa, su vida no era el estar con el Papa, no era confraternizar con la familia real, sino que seguramente la vida de Velázquez era mucho más de ir por casa, por así decirlo, no tanto, pero en parte sí, ¿vale? Los pintores impresionistas nunca perderán de vista su carácter burgués y pintarán paisajes burgueses con todas sus diversiones. Principales artistas, pues por ejemplo, en primer lugar Manet. Aunque no es propiamente impresionista, representa la superación de la tradición pictórica iniciada en el Renacimiento otra vez. Su formación parte de maestros como Tiziano, Tintoretto, Blázquez y Goya, con los que se familiariza en el Louvre, en España y en Italia, pero pronto rechaza el academicismo. Su polémica entrada en el mundo pictórico la realiza con su obra El almuerzo sobre la hierba, cuadro que escandaliza al público y a la crítica, al igual que con sus obras Olimpia y El bar de Folies-Berger. Os voy a enseñar ahora el almuerzo sobre la hierba para que veáis y entendáis por qué es tan revolucionario y por qué provocó tanto escándalo en su sociedad.
Pues aquí lo tenéis, el almuerzo en la hierba, en el Museo d'Orsay de París, y este es el cuadro que provocó el escándalo. ¿Por qué provoca el escándalo? Pues por la figura femenina desnuda. Bueno, pensad que ha habido muchos desnudos en la historia del arte, desde Grecia, y eso no había provocado ningún escándalo, sino todo lo contrario. Lo revolucionario, lo catastrófico para la sociedad del momento y razón de tantas críticas encendidas a los impresionistas es lo contrario, es decir, la gente vestida. ¿Por qué? Porque esta gente vestida, sobre todo los dos chicos y un poco la mujer que bueno, está medio vestir en el fondo, le dan a la imagen no una temática mitológica donde el desnudo habría tenido propiedad, sino que se trata de una escena costumbrista, de algo habitual, y el hecho de que en un prado, en un lugar, en un bosque, un claro del bosque, esté dándose esta escena con dos chicos hablando tranquilamente con una mujer desnuda, eso ya se pasaba de la raya, por así decirlo, porque ya no es mitológico, sino que es costumbrista, y un costumbrismo como este no deja de ser escandaloso para la sociedad del momento. Veis además que Manet, pues en cuanto al impresionismo, esta obra es bastante clásica. Podríamos decir que es realista, podríamos ver en ella cierto romanticismo por el tratamiento del paisaje. De impresionista que tiene, pues fundamentalmente la temática, esta temática de un tipo más burgués. Los impresionistas consideran a Manet como su guía, pues ven en su pintura algunas de las características que ellos intentan llevar a sus últimas consecuencias: la importancia de la luz, de la sensación, la variación arbitraria de la perspectiva y los motivos cotidianos que el realismo elevó a categoría de arte. Segundo, Monet, ¿vale? Y no os confundáis entre Manet y Monet, que yo me confundo mucho. Monet es el de la obra que da nombre al grupo, Impresión Sol Naciente. Uno de los primeros objetivos de Monet es fijar la inmediatez de la sensación visual. Pinta los efectos de la luz sobre el agua, sus vibraciones y reflejos, y excluyen la perspectiva y la iluminación fija, dos de las constantes de las reglas tradicionales de la representación pictórica. Para Monet, el color es protagonista indiscutible. La línea se disuelve en favor de la mancha, de las pinceladas cortas y enérgicas que justaponen los colores según las leyes de simultaneidad, lo que hemos visto antes de la teoría de colores. Los objetivos y los reflejos son tratados con la misma contundencia. La realidad se difumina en favor del color, en favor de la sensación. Pensad, y esto sí que podemos llevarlo al Renacimiento o incluso un poco antes, pero fundamentalmente la obra de Durero. Durero el que es el gran artista del contorno, es decir, de unas figuras bien marcadas, de unos contornos bien claros, como si vivieran los personajes en un ambiente ideal, por así decirlo, donde no hay humedad, donde no hay movimiento. Es como una foto hecha con un diafragma muy rápido, de estos que captan perfectamente y dejan una imagen fija, aunque el movimiento sea, pues eso, sea destartalado, y siempre será fija como tal. Monet ve que eso no es así, es decir, que la realidad está en continuo movimiento, que depende de la luz que incida sobre los objetos, depende del ambiente, de la humedad, de mil cosas, ¿vale? Y esto es revolucionario en su sentido y le va a dar mucha más importancia a esta realidad cambiante que a un intento de fijar esta realidad. Su preocupación por las variaciones lumínicas según la hora del día le llevan a ejecutar varios cuadros sobre el mismo motivo. Por ejemplo, la serie de la Catedral de Rouen, donde al igual que ocurre en las ninfeas y en estudios del agua, las formas parecen disolverse totalmente en un torbellino de colores y efectos cromáticos que parecen anunciar el espíritu abstracto. Vamos a ver, por ejemplo, la de Impresión del Sol Naciente es bastante conocida. Vamos a ver la serie de la Catedral de Rouen para que veáis esta plasmación de la realidad cambiante. Vale, y aquí lo tenéis, y aunque la definición no muy buena de la imagen, pero nos permite ver, bueno, ahora ha mejorado, nos permite ver el cambio en las líneas, el cambio de la realidad, y fijaos el cambio incluso del espíritu de la piedra. Si nos fijamos, por ejemplo, entre la primera y la última, la sensación, la emoción que nos produce esta pintura es muy distinta. Vale, así en la primera vemos un amanecer de la madrugada, está ya dejando el paso poco a poco al sol, hasta la última, donde ya parece que anochezca, nos va dando una serie de imágenes de los reflejos de la luz sobre la piedra y cómo va cambiando. Y no solo cambia
la visión estética, sino incluso la ética, en el sentido que lo que nos produce, la sensación a la que nos induce al espectador es muy distinta y va desde una sensación de ternura, pasando por una sensación de calidez, de extrañeza o incluso de miedo. Degas, al contrario que los impresionistas, Degas considera que la forma tiene valor en sí misma y no como un motivo cambiante según las condiciones que nuestra retina percibe. No lo he leído bien. Tiene valor en sí misma y no como motivo cambiante según las condiciones que nuestra retina percibe. Su preocupación por este hecho y por la representación del espacio le llevan a preferir los motivos captados en el interior de locales, habitaciones, teatros, etc. A pesar de su alejamiento de los presupuestos impresionistas sobre el color, la luz y la disolución de la forma llega más lejos que ninguno de estos en la captación de lo instantáneo, gracias a las posibilidades que le ofrece la nueva visión fotográfica. Sus perspectivas suelen ofrecer puntos de vista novedosos, como si fueran instantáneas, o imágenes percibidas a través del ojo de una cerradura. Por ejemplo, mujer peinándose. Aunque lo más famoso de Degas, y aunque aquí no lo citas, son la serie de bailarinas. Y Degas junto a ver si me sale el nombre, que ahora no me sale. Bueno, Toulouse-Lautrec, ¿vale? Son los grandes pintores de los espectáculos parisienses del siglo XIX, ¿vale? De Moulin Rouge, del teatro, del cabaret, de todas aquellas diversiones a las cuales acudía la burguesía en masa, ¿vale? Y la convertía en su modo de vida, su modo de expresión. Vamos a ver algunos de los cuadros de Degas para que lo veáis, ¿vale? Y veréis esto, veréis cómo parece que a los personajes les sorprenda de repente esta captación de la imagen, esta fotografía que les hace Degas, ¿vale? Porque digamos que Degas no pretende formular una tesis sobre la obra que escribe, sino simplemente sencillamente mostrar una actitud determinada o un ángulo que le ha parecido estéticamente bello o un gesto, ¿vale? Y no tanto como una forma definitiva y acabada. Aquí lo veis, ¿vale? Las series de, pues eso, de escuelas, sobre todo de ballet, bailarinas, con su maestro en este caso, que aquí veis aquí, ¿vale? Este señor con el bastón marcando el compás de las bailarinas, ¿vale? Y todo, fijaos, como es muy espontáneo, en el sentido de que parece un flash de repente que ilumina una escena independientemente de la posición que tengan sus personajes. No hay una pose, no hay un posado, sino que es exacto, es instantáneo, es rapidísimo. O esta de aquí, ¿vale? Bailarinas, aquí tenemos a Degas, bailarinas un momento determinado, incluso aunque esos ángulos, esa escena que capte, no sea la que idealmente debería ser. Es decir, puede a lo mejor captar de repente a una bailarina pues que no tiene la posición adecuada o que está en un momento de relajación como esta de aquí o estas de aquí que están de charreta, ¿vale? No pretende captar el clímax, el momento más espectacular de la escena, sino un momento determinado casual, por así decirlo. Y por último tenemos a Renoir, que es plenamente impresionista al disolver las formas a través de las vibraciones lumínicas, como en Le Moulin de la Galette, pero progresivamente tiende a una pintura más amable y hedonista. A diferencia de los anteriores, prefiere como motivo al ser humano, sobre todo la mujer, considerada máxima expresión de la belleza. A lo largo de su vida, Renoir saltará de un estilo a otro, así en torno a la década de los 80 considera que el lenguaje impresionista sobre el tratamiento en luz ha llegado al agotamiento. Vuelve al dibujo, al volumen y a la composición, dando en cierto sentido la espalda al impresionismo. Hacia el final de su vida, Renoir llega al equilibrio sintético entre los efectos luminosos del impresionismo en los desnudos femeninos y el volumen basado en un dibujo seguro, como podemos observar en Las bañistas de 1918. Vale, vamos a ver esos dos cuadros, la Moulin de la Galette, seguramente el más famoso, y Las bañistas, ya que muestra ese cambio en su concepción del arte. Y aquí tenéis la Moulin de la Galette y veis que se trata de una fiesta, ¿vale? De un baile, ¿vale? Como cualquier baile que se puede dar en cualquier pueblo, en cualquier ciudad durante las fiestas. Y veis que aquí se congrega pues la burguesía con sus mejores galas pues para pasar un buen rato. ¿Vale? Fijaos los motivos impresionistas, fijaos el uso de los colores, las siluetas que se diluyen con el fondo, todo ese movimiento captado
¿vale? En la profusión de personajes. Y fijaos que si acercamos mucho el zoom, si nos acercamos a las pinceladas, ¿vale? Fijaos cómo simplemente son detalles, son pinceladas secas, por así, bueno, secas no, pero son pinceladas intuidas, son pinceladas rápidas, ¿vale? Que lo que buscan más que fijar la figura es mezclarla en un todo, ¿vale? Y fijaos todos los personajes en primer plano, ¿vale? Más definidos, pero aún así, fijaos que el contorno es muy vago, muy etéreo. Fijaos el pelo, fijaos en este detalle de aquí, fijaos en el colgante, las miradas, ¿vale? Hasta un segundo plano, pues mucho más entremezclado, ¿vale? Con el ambiente general, con el aire y con los colores que vienen pues de las distintas zonas de iluminación de la escena. O fijaos en este interior también impresionante con otra tonalidad más oscura, ¿vale? Pero que muestra esos flashes lumínicos y ese movimiento imparable que es lo que pretende captar Renoir en esta primera hora. Y aquí tenemos la obra de las bañistas, ¿vale? En 1914, en la cual pues vemos un cambio. Digamos que no renuncia a ciertos logros impresionistas y volvemos a fijarnos, ¿vale? Haciendo un zoom en estas pinceladas mucho más rápidas, mucho más difusas. Fijaos la textura del agua, ¿vale? Pero sí que vemos un cambio, por ejemplo, en la temática, de nuevo con figuras de un sentido mucho más clásico, ¿vale? Aunque no llega hasta el extremo de que contemplemos de nuevo una escena mitológica. Es una escena también burguesa, también escandalosa en cierto sentido, ¿vale? Para algunos, porque no deja de ser una ocasión para el voyerismo por parte del espectador, ¿vale? Pero sí que vemos un tratamiento mucho más clásico, mucho más eh, proporcional, mucho más estilizado, con los elementos colocados aquí y allá para que la composición sea mucho más equilibrada, ¿vale? Vemos una composición eso, pues mucho más fija frente a aquel movimiento eh, tan hedonista que habíamos visto en la Moulin de la Galette. Bueno, y para acabar esta primera parte voy a dividirlo en dos para que no me quede demasiado largo. Vamos a ver este movimiento llamado divisionismo o puntillismo, que lleva un paso más allá, ese estudio científico del color, de la óptica. Eh, Aquí el artista es más bien eso, es un científico, es alguien que comprende muy bien el cromatismo, que sabe cómo funcionan los bastoncillos de la retina humana, cómo compone el cerebro, las imágenes que recibe a través de la realidad, y eso lo van a intentar plasmar en sus pinturas con una cierta voluntad rupturista, por así decirlo, y de causar eh, no escándalo, pero sí impresión en el espectador o extrañeza, curiosidad también. Y esto va a derivar en esta escuela que se llama divisionismo puntillismo, que veréis que, bueno, que es muy curiosa en este sentido. Se opone al impresionismo por su preocupación por el volumen. Las formas son concebidas dentro de una geometría de masas puras, bien redondeadas, donde la luz y la forma se conjugan perfectamente, dando unos cuadros muy claros y ordenados. La luz se concibe como combinación de varios colores, donde la luz blanca corresponde a la combinación de todos los colores. Georges Seurat intenta la representación de la realidad partiendo de una construcción rigurosamente científica. Su técnica consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntitos que, al ser percibidos por el ojo, recomponen la unidad de las formas y de la luz. Los cuadros, por tanto, semejan mosaicos. Se inicia así el llamado puntillismo o divisionismo, ¿vale? Puntillismo porque aplica la pincelada en forma de puntos, y divisionismo porque se basa en esta división de colores. Como ejemplo de esta técnica destaca Tarde de Domingo en la Grande Jatte, que es una obra que seguro que habéis visto muchas veces y que os voy a enseñar para que lo veáis. A ver si encontramos una con un buen zoom para que os fijéis bien en el detalle. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Domingo en la Grand Jatte, que está en el Instituto de Arte de Chicago. Y aquí veis esa geometrización de las figuras, ¿vale? Fijaos que hay cilindros, conos, sobre todo, ¿vale?
Y fijaos esa posición de los personajes, buscando también un cierto equilibrio, ¿vale? Una composición más clásica de la escena. Y fijaos sobre todo, que es lo esencial en esta escuela, ese puntillismo, ¿vale? Conforme nos acercamos y vamos a acercarnos, por ejemplo, a la niña esta de aquí, ¿vale? Vemos que todo el cuadro está formado por pequeños puntos, puntos de color, uno sobre el otro, ¿vale? Que conforman una realidad que, pasada por el filtro de nuestro cerebro, recompone la imagen con una vibración pues enorme, ¿vale? De la pintura. Fijaos, ¿vale? Si lo vemos de aquí y lo vemos a una distancia muy corta, ¿vale? El cuadro nos provoca cierta extrañeza, pero en cuanto nos alejamos, ¿vale? Todo el cuadro parece vibrar, ¿vale? Los reflejos del agua, de la hierba, los personajes. Esto es fruto de ese estudio de la vibración del color y que va a llevar a cabo Seurat, ¿vale? Y otros pintores también, ¿vale? Que, como por ejemplo Signac, pero que no vamos a ver pues, para no liar demasiado. ¿De acuerdo? Pues esto es el impresionismo, digamos, más clásico, ese impresionismo basado en el color, ¿vale? Y que busca plasmación, sobre todo de momentos concretos, como ya he repetido muchas veces, y busca generar en el espectador una sensación de estar ante una ventana a la realidad, ¿vale? No una ventana a la realidad del autor, sino a su propia realidad. En este sentido de la humildad, yo creo que es muy importante para entender a los impresionistas. Los impresionistas no van a intentar crear obras definitivas, ¿vale? Sino que a través de su trabajo, y un trabajo además titánico, porque están haciendo obras diariamente y tienen una acumulación de obra tras obra tras obra, paisaje tras paisaje, ¿vale? Esta humildad del artista impresionista se ve en eso, en querer mostrarle al espectador momentos, captaciones fotográficas de días distintos en los cuales no solo cambia la luz, no solo cambia el color, sino también incluso el propio pintor, que dependiendo del día que tenga, pues a lo mejor le da más alegría al cuadro o menos alegría. ¿Vale? El pintor, por así decirlo, deja de sentirse un dios y se convierte en, de nuevo, un artesano que busca crear una respuesta en el espectador. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí, como os digo, para no hacer el vídeo demasiado largo. En la segunda parte de esta pintura del inicio de las vanguardias veremos ya el postimpresionismo con muchos otros autores, ¿vale? Que también son muy importantes, y veremos en qué se basa cada uno de ellos y entraremos más profundamente en cada una de sus obras. Así que nada, hasta el próximo vídeo, un saludo y mucho ánimo a todos.